Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, de acuerdo a donde o y cuando ustedes vean este vídeo. Entonces, bueno, aquí volvemos con un nuevo video de aulas para zoología de invertebrados. En este caso continuamos con lo que sería nuestra unidad número 1, que es la introducción a la zoología de invertebrados. ¿Y por qué incluimos a los protozoarios? Ya que según lo que vimos en la clase pasada, los protozoarios no son animales. Bueno, normalmente en las cátedras de zoología de invertebrados se incluyen tanto a los protistas o eucariotes unicelulares con características animales o de células animales, como a los invertebrados del reino animal. Eso de una forma clásica se suele incluir en todas las cátedras y libros de texto de zoología de invertebrados. Este material está elaborado principalmente por la profesora Emilce Queiroz, que gentilmente me los ha cedido y que por muchos años tuvo esta cátedra en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, y yo lo fui ayornando y actualizando. Bueno, como les dije, los protozoarios se estudian en las cátedras de zoología de invertebrados normalmente, justamente porque em, no se especula, sino que se teoriza y se supone que de entre estos protozoarios provienen los antecesores de los primeros animales, de los primeros animales pluricelulares. Cuando hablamos de los principales tipos o filum de animales invertebrados que vamos a desarrollar luego, posteriormente de hablar de los protozoarios, vamos a desarrollar el filum Porifera, el filum Nidaria, el filum Platelmintes. También vamos a desarrollar los diferentes filum de los askelmintos, que es un término anticuado designado a un grupo de pseudocelomados que, como vimos en la clase pasada, le agrupamos como pseudocelomados, pero hoy día este, esta clasificación ya carece de una importancia filogenética, ya que, como vimos, el pseudoceloma apareció independientemente en la evolución de los animales, apareció independientemente en diferentes linajes. Entonces, ya solo se utiliza esto como una cuestión didáctica clásica. Y finalmente vamos a estudiar a los celomados también, que son los moluscos, los anélidos, los equinodermos, y otro grupo que son los lofoforados, que son varios filum diferentes y que, bueno, ahí de repente salen estudios que dicen que no es un grupo monofilético, pero posteriormente salieron otra vez estudios de que sí son un grupo monofilético, así que esto está un poco discutido. Un poco de historia, hablando de la zoología de invertebrados y específicamente los estudios de los protozoarios. Los protistas o los protozoos ya fueron observados muy tempranamente en la historia, en sentido de que apenas em, se fabricó el primer microscopio hace unos 300 años por Leeuwenhoek. Él ya observó en aquella vez un protozoo. Si no me equivoco, inclusive se trataba de un Paramecium. En 1861, Hogg propone el nombre de protoctistas para estos pequeños seres que se observaban en las muestras de agua. Y posteriormente, pocos años después, Ernst Haeckel, en 1866, propone la clasificación de tres reinos, de reino plante, reino animalia y reino protista o protoctista. Ya años después, esto es la creación de este reino, es corroborada por Copeland en 1956, que agregaba, sin embargo, un nuevo reino, el reino Monera, porque anteriormente se incluían protoctistas o protistas a todos los unicelulares, incluyendo las bacterias. Pero en 1956, Copeland propone el reino Monera para todos aquellos eh, unicelulares que no tienen un núcleo verdadero.
entonces las bacterias o reino Monera. Y finalmente ups, ahí me sucedió un error, ahí no debe decir 1569, ahí debe decir 1959. Bueno, voy a corregir esto antes de enviárselo a los que me pidan. Whittaker en 1959 agrega un reino más, el reino fungi para los hongos, que anteriormente estaban siendo considerados como plantas. Y desde ahí es que se consideran los 5 reinos: animales, plantas, eh, protistas, monera, que hoy día también ya se los ha subdividido, ¿verdad? Y los hongos. El reino protista como tal, como grupo, es considerado un grupo muy heterogéneo por sus diferentes tipos de organización, por sus simetrías, por sus modos de vida y por sus modos de nutrición y muchos intermedios que existen, ya que existen muchos protistas más similares a hongos, protistas más similares a plantas, protistas más similares a animales o a la célula animal propiamente hablando. Pero también existen intermedios, es decir, que tienen características de células animales y de células de hongo, o de intermedios que tienen características de células vegetales y de células animales. Aquí justamente vemos la clasificación que había hecho Ernst Haeckel, de los 3 reinos: animalia, planta y protista, donde ponía a protista como un intermedio entre las plantas y los animales. En un tratamiento didáctico clásico, cuando hablamos de protistas y específicamente si hablamos de protozoa, vamos a hablar ahora en esta presentación como un tratamiento didáctico clásico, ya que hoy día se considera que los diferentes grupos de protozoos en realidad no son monofiléticos, es decir, no son una sola rama, un solo linaje separado de aquellos protistas que consideramos algas, eh, sino que están totalmente entremezclados. Hay linajes que son de los que nosotros consideramos protozoos, hay linajes que son más cercanos a ciertos grupos de algas y otros son más cercanos a otros grupos de algas. Lo que sí, que como son unicelulares y no tienen mecanismos para retener la humedad muy específicos, más que de repente crear esporas y sobrevivir, pero para realizar sus, su actividad biológica necesitan vivir relacionados a humedad, ya sea en el mar, ya sea en agua dulce, ya sea en el suelo húmedo o en el medio interno, dentro de otros individuos de plantas, animales u otras células. En su mayoría son solitarios los protistas con particular énfasis en protozoos, pero hay protistas que son coloniales. Aquí, por ejemplo, vemos unos fitoflagelados del género Volvox que han desarrollado un modo de vida colonial, y también hay otros géneros de volvocales coloniales como Gonium, Clamidomonas, las clamidomonas que tienen una matriz gelatinosa como las de la fotografía, que se ve como los incluyen a todos una matriz gelatinosa. A continuación vemos unas algas o colonias del género Volvox que pueden estar constituidas por centenares o miles de células que tienen 2 flagelos. Cada una de esas células tiene 2 flagelos biflageladas y están unidas entre sí por pequeñas o finas hebras de citoplasma, y muchas veces formando colonias hijas dentro de las colonias madres. En cuanto al tamaño, ya vamos a ir especificando, tratando de usar más ejemplos de protozoos más que de protistas con características vegetales. Vamos a tratar siempre de entrar más con ejemplos de protistas con características animales. Casi todos son microscópicos. Entre los más pequeños están, por ejemplo, el Plasmodium, el causante de la malaria paludismo, que tiene el tamaño de una cuarta parte del eritrocito humano, es decir, el glóbulo rojo. Y con decirle que 7 micras o 7 millonésimas de
metro es el tamaño de un eritrocito, este, bueno, tiene una cuarta parte del tamaño. Aquí vemos en la imagen el ciclo de vida de los plasmodium y vemos cómo inclusive se rompen los glóbulos rojos y salen las esporas de los plasmodium, que son mucho más pequeñitos. Luego, ya para hablar de los que son más grandes, están por ejemplo unos flagelados, que nosotros le llamamos zooflagelados, que viven en el intestino de las termitas. Si vemos que los plasmodium tienen menos de 7 micras, bueno, estos flagelados son grandes, miden 300 micras, una tercera parte de un milímetro. Es decir que prácticamente los podríamos ver con el simple ojo como un puntito, ¿verdad? 300 micras. Estos flagelados viven en el intestino de las termitas, y ellos son los que tienen la capacidad de desdoblar la celulosa, y gracias a ellos las termitas pueden digerir la celulosa de la madera que comen. Normalmente ningún animal digiere la celulosa. Si hay animales que digieren la celulosa, como las termitas, las vacas, etcétera, es porque tienen algún organismo que les faculta eso. En este caso es un flagelado que vive como endosimbionte dentro de los intestinos de las termitas. Entre los zooflagelados también tenemos a los trypanosoma, que producen el mal de Chagas. Aquí vemos un Trypanosoma cruzi al lado de un glóbulo rojo. Y entre los macroscópicos tenemos algunos ciliados, que realmente los podemos ver en una muestra de agua simple vista nadando, parecen como pequeños gusanitos. Son ciliados del género Spirostomum y Stentor, que no puse imágenes acá, pero lo pueden googlear. Y cuando los vemos en muestras de agua, son como gusanitos de unos 3 milímetros más o menos. Jamás pensaríamos que todo eso es una sola célula. Ahora, entre lo más grande que existe están unos foraminíferos, que son unos unicelulares que van creando un caparazón, y a medida que se desborda su citoplasma van agrandando y agrandando el caparazón. Existen algunos que todavía existen hoy día, que puse en un material de lectura que puse para los alumnos de esta aula. Pero también están los fósiles como el Numulites, que vemos acá, que mide hasta 19 centímetros de diámetro. En cuanto a la organización, bueno, como son unicelulares, tienen todas las estructuras típicas de una célula, pero son un organismo completo, independiente. Cada uno es un individuo totalmente independiente de otro. Hay presencia de organelos u organitos para diferenciar funciones y para la locomoción. En cuanto al citoplasma, este puede ser más rígido, más gelatinoso, que está hacia afuera, es el ectoplasma, hacia el exterior, y hacia adentro, más hacia el centro, es más diluido, más líquido, y ese se llama endoplasma. En cuanto a los organelos para la locomoción, estos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser flagelos, cilios, pseudópodos, o pueden tener varios de ellos. Los flagelos se caracterizan por ser estructuras filamentosas delgadas y largas. Los cilios son similares a los flagelos en estructura, pero son muy cortitos y numerosos. Mientras que los pseudópodos son proyecciones del citoplasma. Aunque dentro de los pseudópodos pueden estar fibrillas contráctiles. Aquí tenemos un error en el PowerPoint del tipo de cuando cambio de una computadora a otra. No reconoció este PowerPoint mi letra y la puso atrás. Bueno, estos son diferentes tipos de pseudópodos. Básicamente hay 4 tipos de pseudópodos. Los lobopodios, que son proyecciones del citoplasma y que pueden dar una forma muy diferente al individuo, una forma muy irregular, y pueden inclusive englobar a otros
organismos. Esto se llama endocitosis. Luego están los filopodios, que son como los lobopodios, pero muy finitos y largos como hilos. Por eso se llaman filopodios. Luego tenemos los reticulopodios, que son mucho más finos e inclusive se anastomosan entre sí, es decir, que uno de un lado se pega con otro, entonces forman como redecillas. Entonces por eso se llaman reticulopodios. Ninguno de estos, o sea, todos estos son proyecciones de citoplasma, pero ninguno de ellos tiene una estructura rígida dentro. Estos pueden moverse, reabsorberse, etc. El último tipo de pseudópodos, que son los actinopodios o axopodios, tienen en su interior una varilla o un bastón del tipo de las microfibrillas, como vemos acá, que en mucho mayor cantidad que un flagelo. Ustedes saben, los que ya saben algo de biología, saben que los flagelos tienen una estructura de 9 más 2 microfibrillas, pero acá vemos que hay mucho más microfibrillas dentro de estos bastoncillos axiales de los axopodios o actinopodios. Y otra vez están cubiertos otra vez por citoplasma, obviamente. En cuanto a la nutrición, los protozoarios inclusive pueden tener algunos cloroplastos. Bueno, eso depende de la clasificación que les damos. Como les digo, la clasificación clásica es que hay 4 grupos de protozoarios, dentro de los cuales uno de ellos sí pueden también tener cloroplastos y hacer fotosíntesis. Pero la mayoría de los protozoarios absorben los alimentos a través de la pared celular o lo ingieren, como lo vimos recién con el pseudópodo, pueden ingerirlo, y algunos también tienen unas localizaciones específicas como bocas llamadas citosomas, por donde ingresa el alimento o la partícula que van a comer o que van a ingerir y forman vacuolas digestivas. Aquí tienen un cuadro donde se muestra justamente cómo una bacteria, por ejemplo, es englobada en una estructura llamada citostoma. Luego se forma una vacuola digestiva y finalmente los productos residuales son expelidos por el citopigio. Aquí nada más que justamente una descripción de lo que vimos anterior. Las vacuolas digestivas se forman por una membrana celular que es englobada, y también se forman vesículas diminutas en torno que van a formarse para digerir y absorber las sustancias nutrientes. Finalmente también se forma por evaginación de una membrana vacuolar una eliminación de estos materiales que tienen un trayecto fijo. No es que entran en cualquier parte y salen en cualquier parte de la célula, tienen un trayecto fijo y son eliminadas por el citopigio. En cuanto a su esqueleto o cubierta externa, pueden tener un montón de estructuras, ya sea parcialmente internas o externas. Pueden tener como caparazones o cubiertas o testas, también se dice, que pueden ser quitinosas, celulósicas, gelatinosas, calcáreas, silíceas. Estas pueden ser partículas ornamentadas o también algunas que pueden ser partículas proteicas. Aquí tenemos un grupo de diferentes cubiertas, sobre todo que se ven en un grupo que se llaman los radiolarios, y aquí abajo los heliozoarios con cubiertas calcáreas o silíceas. En cuanto a su respiración, o mejor dicho, intercambio de gases, lo mismo se hace a través de la membrana celular, ya que su membrana o su piel, digamos, de su tegumento, tiene gran superficie en relación al tamaño de superficie con el cuerpo o con el soma de la célula. Entonces hacen la respiración o intercambio de gases directamente a través de la membrana. Y justamente también por difusión
Los productos metabólicos terminales son expelidos o diferidos al exterior por la pared. En cuanto a la osmorregulación y excreción, ¿a qué se refiere osmorregulación y excreción? Osmorregulación es mantener el agua que necesita la célula sin perder demasiada cantidad de agua. Expeler el agua que no necesita y mantener suficiente agua. Eso se hace a través de unos organelos específicos que tienen, que se llaman vacuolas contráctiles. Ahí escuchan a mi gato. Eh, las vacuolas contráctiles son unas estructuras que son particularmente, existen en protozoarios de agua dulce. Los protozoarios de agua salada no los necesitan, ya que el medio interno es isotónico con el medio externo, pero las de agua dulce, para no hincharse y explotar por una excesión de turgencia, tienen que tener vacuolas contráctiles que van eliminando el exceso de agua hacia afuera. Aquí tenemos un ejemplo de vacuolas contráctiles en un paramécium. En cuanto a la reproducción puede ser tanto asexuada o sexuada. Cuando es asexuada es simplemente por división de las células y las células hijas son iguales a la célula madre. Y eso normalmente se hace en condiciones que necesita repoblar el ambiente y necesitan reproducirse rápidamente. Entonces se van multiplicando por fisión binaria o mitosis, que dan lugar a dos células hijas similares, o por gemación, que significa que se forma como una pequeña yema, es decir, una célula hija más pequeña que la célula grande, pero también termina siendo idéntica cuando crece. O por fisión múltiple, es decir, que se forman muchos núcleos dentro y luego esta célula se rompe y se forman muchas pequeñas células. Eso es muy común en los esporozoarios, como vimos hace rato el ejemplo del Plasmodium, que forman como pequeñas esporas. Esta fisión múltiple también se le puede llamar esporulación. Y los diferentes tipos de reproducción sexuada, donde hay intercambio de material genético o recombinación de material genético. Y los diferentes tipos se llaman entonces fusión o singamia, heterogamia o conjugación. Aquí un ejemplo de la conjugación, donde se utilizan sobre todo los micronúcleos que están en los ciliados, en el grupo de los ciliados. Bueno, esto eran generalidades para el grupo de los protozoos y ahora vamos a pasar específicamente a hablar de los 4 tipos principales de protozoos, que esto es, como les dije al principio, una clasificación clásica, pero que hoy día ya no se considera. Si leen un texto de didáctica de zoología de invertebrados, van a encontrar siempre esta clasificación, pero si leen materiales más específicos sobre la evolución y la filogenia, van a encontrar que estos grupos están totalmente dispersos y mezclados entre algas, entre protohongos, por llamarlo de alguna forma, protoalgas, etc. Bueno, y estos 4 tipos o filum considerados son los flagelados, los ciliados, los rizopodarios o sarcodinos y los esporozoarios. En cuanto a los flagelados, se llaman así porque tienen un flagelo como organelo locomotor, uno o más, pueden tener 2 o 4 o algunos incluso más. Y se consideran los más primitivos, pero hay muchos estadios intermedios que son difíciles de limitar, ya sean con algas, con hongos o con rizopodarios. Es decir, algunos parecen más hongos, algunos parecen más algas, otros parecen más rizopodarios, porque hay formas que tienen pseudópodos como las amebas, pero tienen flagelos, entonces son como estadios intermedios. Y también hay flagelados que tienen cloroplastos, pero tienen movilidad, tienen inclusive organelos que parecen que son análogos a un ojo, es decir, que hacen que pueda dirigirse hacia la luz, como en este caso que se ve aquí el estigma. Y incluso, ¿por qué está discutido? Bueno, le ponemos entre las algas o entre los protozoos porque este ejemplo, que es la euglena,
en ciertas condiciones puede perder los cloroplastos y puede ser heterótrofo, es decir, absorber nomás los nutrientes a través de la membrana y no producir su propio alimento con los cloroplastos. Es decir, es un autótrofo, pero es un heterótrofo facultativo. Puede vivir sin hacer fotosíntesis. Los flagelos que le dan su nombre son organitos vibrátiles, más o menos largos y generalmente en pequeño número, como les dije, de 1 a 4 normalmente. Y la estructura es la estructura clásica del flagelo que inclusive observamos también en los espermatozoos, ¿verdad? El que es de 9 fibras dobles más 2 fibras centrales, la estructura que le llamamos normalmente 9 más 2. Y esta está, a su vez, todo esto está envuelto en vainas que se continúan con la membrana celular. El flagelo, ¿de dónde viene? Viene del cuerpo basal. Y este cuerpo basal se origina del cinetosoma o del centrosoma. El centrosoma, que es más conocido con ese nombre de los que ya dieron biología celular, puede desdoblarse en dos partes. Una parte que se va a quedar cerca del núcleo y participar de la mitosis, va a formar el uso mitótico, todo eso que ya conocemos cuando estudiamos mitosis. Y la otra parte que se desdobla el centrosoma va a dar origen a este blefaroblasto y que va a estar unido al centrosoma por un rizoplasto, es decir, un filamento que es como la raíz del flagelo, digamos, para llamarlo de algún modo, es la raíz del flagelo. También pueden estar presentes otros organelos dentro de los flagelados, como el axoestilo, que vemos acá. El axoestilo es como una barra rígida que tiene la función de sostén. Es como una pequeña columna vertebral, pero de una sola pieza. Pero ustedes tienen que acordarse que esto que ven acá es una sola célula, no es un conjunto de células. Esto que ven acá es una sola célula que tiene dentro suyo como un pequeño bastoncillo que le da cierta rigidez a esta célula. Y luego también está el órgano parabasal, que todavía no está seguro de qué función tiene. Puede ser que tenga función secretora y se observa cerca del blefaroblasto, cerca de la raíz del flagelo. Ahora, en cuanto a la clasificación, siempre la clasificación clásica, vamos a decir, están los fitoflagelados y los zooflagelados. Los fitoflagelados, aquellos flagelados que igual los zoólogos le consideran como protozoos porque tienen el flagelo y ciertas características de célula animal, pero también tienen cloroplastos, entonces ahí se le llama fitoflagelados, como por ejemplo la euglena. La euglena es uno de los organismos unicelulares más versátiles. Contiene numerosos cloroplastos, realiza fotosíntesis, pero como les mencioné antes también puede absorber nutrientes orgánicos del medio circundante y en algunas especies incluso puede vivir sin luz, sin hacer fotosíntesis. Estos fitoflagelados nadan gracias a flagelos, tienen fototactismo, es decir, se dirigen hacia la luz o se alejan a la luz, pero tienen una orientación gracias a este pequeño estigma. Y las sustancias pueden pasar a través de la cubierta corporal. La multiplicación suele ser por división binaria o por enquistamiento. Suele ser por división binaria, pero en condiciones desfavorables también pueden enquistarse para sobrevivir a cambios de pH, desecación, falta de alimento, etc. Pero también pueden reproducirse de forma sexual. También se da. Otro grupo son los dinoflagelados, que tienen dos flagelos, uno que corre en sentido longitudinal y otro que se queda como un cinturón en la parte media, es transverso.
Aquí tenemos un dinoflagelado, no, perdón, este es Nocticula. Son unos flagelados que poseen bioluminiscencia. Aquí está, Nocticula scintillans, que es un dinoflagelado bioluminiscente. Estos son dinoflagelados que podemos ver también a veces en agua dulce. No se observa aquí el flagelo porque son muy finitos, suelen tener un flagelo orientado hacia adelante y el otro enrollado aquí en esta muesca que tienen como una cintura. El otro flagelo suele estar enrollado aquí. En cuanto a los zooflagelados, hay varias formas. Están los tripanosómidos, están los hipermastigina, que son los más grandes y que, como les mencioné antes, están en el parásito no es correcto decir parásitos, sino serían más bien endosimbiontes del intestino de termita. Y también están los coanoflagelados. Estos coanoflagelados cobran una particular importancia en la evolución de los animales, porque se supone que de colonias de coanoflagelados provienen los primeros animales pluricelulares, y de hecho en el siguiente grupo que vamos a estudiar la próxima semana, vamos a ver que tienen las esponjas o poríferos unas células muy similares a estas células con collar o coanocitos. Los diplomonádidos, como la yardia, justamente, que son los que tienen laxostilo, son simpáticos porque tienen estas estructuras que cuando lo vemos así parecen ojos. Las clamidomonas, los espiroquétidos que producen enfermedades. Esos eran ejemplos de zooflagelados, que en el material de lectura disponible está todo mucho más explicado. Ahora vamos a hablar de los rizopodarios. Los rizopodarios o sarcodinos son el grupo que se caracteriza no por tener un flagelo, sino por tener pseudópodos. Diferentes tipos de pseudópodos. De acuerdo a los pseudópodos, al tipo de pseudópodos que tiene y de acuerdo a otras características más, se clasifican en 4 grupos a su vez. Los amebinos, por ejemplo, no tienen una forma definida. Son un grupo muy heterogéneo. Aquí están citados los 4 grupos: amebas, foraminíferos, radiolarios y heliozoarios. Cada uno de ellos se caracteriza por un tipo diferente o varios tipos de pseudópodos. Y como ya les mencioné antes, cuando hablamos de flagelados, existen algunos individuos que tienen pseudópodos y flagelos. Entonces hay como que hay unos estadios intermedios entre flagelados y rizopodarios. Ya como recién les dije, la clasificación se basa mucho en la morfología de los pseudópodos. Por ejemplo, los lobopodios, que son anchos y lobulados, lo encontramos en las amebas. Los filopodios, que tienen extremos puntiagudos y poseen solamente ectoplasma, también pueden estar en algunas amebas y radiolarios. Y en radiolarios. Los axopodios o actinopodios, que son aquellos que habíamos visto que tienen un bastoncillo en el centro, un bastoncillo axial, son típicos de los heliozoos. Y los reticulopodios, que se entrelazan y forman como pequeñas redes, son típicos de los foraminíferos. Bueno, y aquí tenemos justamente los 4 tipos: amebina, que se caracterizan por lobopodios; foraminíferos, que se caracterizan por reticulopodios; heliozoos, que se caracterizan por actinopodios o axopodios; y radiolarios, que se caracterizan por tener varios. Pueden tener filopodios, pueden tener actinopodios y también pueden tener reticulopodios. Y algunos amebina también pueden tener filopodios, sobre todo amebas con caparazón o tecamebas. Las amebas por lo general presentan pseudópodos anchos y lobulados, es decir, lobopodios.
Y las amebas pueden ser saprófitas, es decir, que viven en materiales en descomposición, se alimentan de materiales en descomposición. Pueden ser parásitas y producir ciertas enfermedades o diarreas. Y pueden ser de vida libre y alimentarse a través de englobar los alimentos con vacuolas digestivas y por endocitosis, con los pseudópodos capturan a sus presas. Ellos tienen claramente la división del citoplasma en ectoplasma y endoplasma, siendo el ectoplasma más resistente y el endoplasma más fluido. El endoplasma forma como el eje de los pseudópodos y está todo recubierto por ectoplasma, que es un poco más rígido, le da más rigidez. Como ya mencioné recién, la nutrición se da por ingestión de presas, que pueden ser rotíferos, crustáceos pequeños, otros protozoos, algas, donde él engloba la presa y va a formar una vacuola digestiva y elimina los desechos por el citopigio. Típicamente la reproducción es asexual. Aparte de las amebas, como las que vimos en las fotos anteriores, pueden existir mastigoamebas, que son amebas desnudas, sin ningún tipo de caparazón y que tienen un solo flagelo. Mástigo es el flagelo y ameba porque, bueno, tienen pseudópodos como las amebas. Y también están los tecamebinos o tecameba, como Arcela vulgaris, que es la que vemos acá. Son amebas que tienen una cápsula, que esta cápsula puede ser silícea, puede ser orgánica, pueden inclusive pegar como granitos de arena para hacerse su propio caparazón y viven dentro de esta caparazón las tecamebas. Aquí numerosos diferentes tipos de protozoos. Ahora vamos a ver la clase foraminíferos. Los foraminíferos son sobre todo marinos, pueden ser pelágicos, es decir, que nadan en la columna agua o de profundidades. Tienen pseudópodos largos, finos, ramificados o anastomosados, es decir, reticulopodios. Típicamente tienen un test o caparazón que puede ser de naturaleza quitinosa o puede ser de naturaleza calcárea. Este caparazón puede estar formado por una sola cámara o por varias cámaras sucesivas. Ahora enseguida les voy a explicar por qué pueden tener varias cámaras sucesivas. Y el test o caparazón, aparte de diferenciarse por su material, es decir, si es quitinoso o calcáreo, puede dividirse en si son perforados o no perforados. Los que son perforados tienen muchos pequeños orificios o perforaciones por los cuales salen los reticulopodios. Por cada orificio sale un pequeño reticulopodio. Y luego se anastomosan sobre el caparazón. Pero también están los que no son perforados y tienen una sola abertura, y por esa una abertura salen todos los pseudópodos. Aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, estos tres, el número 3, el número 5 y el número 6, son no perforados y todos los pseudópodos salen juntos por un solo orificio. Y el número 1, el número 2, el número 4 y el número 7 son perforados. Tienen muchas microperforaciones y por cada microperforación sale un pseudópodo, un reticulopodio. Los foraminíferos pueden ser monotalámicos o uniloculares, que tienen una sola cámara, o pueden ser, como en todos estos casos, que forman varias cámaras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué tienen varias cámaras estos? Si se fijan, las cámaras van de tamaño de menor a mayor tamaño. Y es porque estos que son pluriloculares, que tienen lóculos que pueden estar en serie, y la serie puede ser rectilínea o enrollada, el foraminífero comienza su vida en una sola cámara, que es el prolóculo, pero a medida que va aumentando el tamaño y se va desbordando el citoplasma, va segregando otro compartimiento y otro compartimiento y otro compartimiento. Los foraminíferos sí son solitarios
Bueno, como ya mencionamos, los aparatos locomotores son pseudópodos del tipo filopodios y la nutrición se da por captura de presas. En cuanto a su reproducción, es una compleja alternancia entre reproducciones asexuales y sexuales. Aquí un montón de diferentes foraminíferos, ya sea marinos, ya sea presentes o fósiles, quise decir. Aquí tenemos el caso del Numulites, este que tiene forma discoidal y que puede alcanzar tamaños de hasta 19 centímetros en diámetro. Ahora vamos a hablar de los más lindos, los radiolarios, que son marinos, son planctónicos, es decir, que están flotando en la columna de agua sin salir a la superficie. El cuerpo es más o menos esférico, relativamente grande. El citoplasma presenta una separación entre el endo y ectoplasma y inclusive suelen formar una cápsula entre el ecto y endoplasma. Entonces no es que son capas pegadas entre sí, sino que realmente están separadas otra vez por una cápsula, pero obviamente tiene que haber comunicación entre el ecto y endoplasma. Entonces esta cápsula central, que suele ser de material quitinoide, está perforada por muchos poros. Y dentro del ectoplasma hay gran cantidad de vacuolas digestivas. En cuanto a su esqueleto, por lo general es de naturaleza silicia y tiene estos caparazones concéntricos, el caparazón externo que protege al, al individuo y el caparazón interno que protege sobre todo al endoplasma. En cuanto al aparato locomotor, pueden tener varios tipos de pseudópodos del tipo filopodios, reticulopodios y axopodios. Pero su movimiento no se da mucho por la natación, sino más bien por los movimientos verticales del agua misma. Es decir, a medida que la columna de agua se calienta, van subiendo y a medida que se enfría, van bajando, así como sucede con el plancton en general. Aquí vemos justamente un modelo de un caparazón. Vemos el caparazón externo y el caparazón interno. Dentro de este caparazón interno estaría el endoplasma. En cuanto a su nutrición, son holozoicos. ¿Qué significa holozoico? Significa que comen de todo. Básicamente eso significa. Y su reproducción también puede ser sexual o asexual. Ahora llegamos al último grupo de los sarcodinos o rizopodarios, porque ya vimos que hay 4 grupos de protozoos y dentro de uno de ellos, que son los rizopodarios, a su vez hay 4 grupos de rizopodarios. Ahora vemos el último grupo de rizopodarios, que son los heliozoarios. Ellos sí son de agua dulce, no tienen cápsulas adentro del endoplasma, pero sí pueden tener una cobertura. Sus pseudópodos típicamente son axopodios, que son finos aciculares radiados con bastoncillo central, lo cual le confiere una forma de un sol. Entonces, de ahí su nombre, heliozo, significa animal sol. Vemos claramente la diferencia o la separación entre endoplasma y ectoplasma. En los heliozoarios se ve súper bien la diferencia entre endoplasma y ectoplasma. El esqueleto puede estar presente o no. Cuando está presente es silicio. La reproducción puede ser sexuada o asexuada. Y algunos pueden tener también unas estructuras venenosas para capturar a sus presas. Ahora vamos a pasar al grupo de los ciliados o el filum Ciliophora. Los ciliados son a su vez de entre todos los protozoos los más variados que existen. En realidad hoy día también están todos diferenciados en diferentes filums, sin embargo, todavía, como les dije de un modo clásico, se estudian juntos. El más conocido, el Paramecium caudatum, y uno de los más estudiados, más observados,
El nombre lociliófora proviene eh, de quilis o cilia, que significa ceja, o párpado, o pestaña, y foros o portador. Entonces, ciliófora significa portador de cejas o de cilios o de pelitos, por decirlo de alguna forma. Son uno de los grupos más importantes en cantidad de los protistas. Su estructura celular es bastante compleja y organizada. Son comunes en casi todos los lugares donde hay agua, lagos, charcas, océanos, suelos húmedos. Pueden ser móviles o sésiles, como les voy a mostrar acá. Este es un caso de un ciliado sésil, tiene un pedúnculo. La mayoría se alimenta de organismos más pequeños que ellos a través del citostoma o boca, que es como un embudo. Pueden ser bacterias, algas u otros protozoos, o detritos, es decir, material en descomposición. Y hay otros ciliados que pueden ser ectosimbiontes o endosimbiontes. Y también algunos son parásitos. Algunos son muy grandes, se pueden ver a simple vista y pueden alcanzar 2 milímetros o hasta 3 milímetros de longitud, como el stentor que habíamos mencionado al principio. La superficie del soma aparece cubierto de cilios que están alineados regularmente y con estos cilios se mueven de forma activa y veloz. Tienen dos tipos de núcleos, el macronúcleo y los micronúcleos. Estos micronúcleos son importantes para la reproducción sexual, que realizan esporádicamente. La alimentación o la nutrición la realizan a través de fagocitosis, es decir, que introducen los alimentos a través del citostoma, que les había mencionado antes, que tiene más o menos forma de un embudo. La mayoría de ellos tienen una o más vacuolas contráctiles. En Paramecium a menudo se observan dos, pero esto sobre todo se da cuando son de agua dulce. Una estructura muy interesante son los tricocistos. Los tricocistos son una estructura, un organelo en forma basiliforme, con forma de bastoncillo, que están situados en fila y perpendicularmente a la superficie de la célula hacia adentro. Este tricocisto, cuando algo, alguna presa o algo alguna amenaza toca al tricocisto, este se dispara hacia afuera. Y lo pueden utilizar tanto para defensa como para anclar el alimento. Estos pueden observarse a menudo en ciliados, pero también en algunos dinoflagelados y también en heliozoarios, que les mencioné. Los heliozoarios pueden anclar sus alimentos a través de tricocistos. Aquí vemos un ciliado, la superficie hacia afuera está cubierta de cilios y hacia adentro de la célula están estas estructuras que son tricocistos, son como unas bolsitas. Estos son los tricocistos sin disparar aún, pero si algo toca estos cilios de acá, que identifica como una amenaza o como un alimento, se dispara el tricocisto hacia afuera. Y los tricocistos pueden ser, de acuerdo a la forma que tienen, teniobolocitos. Tenia significa cinta, entonces cuando tienen forma de cinta son teniobolocitos, como en los Paramecium. Pueden ser discobolocitos cuando tienen forma de disco, como en Ocromonas. O pueden ser acantobolocitos cuando tienen forma de bastón, como el que vimos en el cuadro anterior. Este tiene forma de bastón, entonces sería un acantobolocisto. Y según si tienen toxinas o no, pueden ser toxicistos o pueden ser no tóxicos. Los que son tóxicos o toxicistos se disparan y pueden tener forma de tubo invaginado o forma de botella, y están presentes en un grupo de ciliados que se llaman suctoria o suctores, y también en los heliozoos que habíamos visto recién. Típicamente la reproducción asexual se da por fisión binaria y la reproducción sexual por conjugación. Les recomiendo que vean cuadros o googleen un poco sobre la conjugación, que es un proceso bastante complejo en el cual hacen intercambio genético
entre dos células. En cuanto a la clasificación, hay dos grandes grupos, los opalínidos, que hoy día ya no son siquiera considerados ciliados y que son multinucleados. O sea, aparte de tener, o sea, ellos no tienen la diferenciación entre macro y micronúcleo como el común de los ciliados, pero tienen núcleos grandes en gran cantidad. Pueden ser 2 hasta 4 o inclusive en algunos casos cientos, como en este dibujito muy simplificado. Pero como les dije, hoy día ya no se consideran parte de los ciliados propiamente dichos. Por eso se creó este grupo llamado euciliados, que sí es un grupo bastante bien sustentado evolutivamente, que es un grupo monofilético. Ahí tenemos a los holotrichos o holotriquia, como el paramecium. Holo significa todo, significa que todo el cuerpo está cubierto por tricos, por pelos o por cilios en este caso. Cuando todo el cuerpo está cubierto por cilios son los holotriquia. Está la otra subclase, Ospirotrichia, que tienen los pelos, como dice, eh, en forma espiral, que a su vez se diferencia en dos grupos. Los heterotrichia, como el stentor que vemos acá que parece una trompeta. Hetero significa que son diferentes, tiene diferentes tipos de cilios. Y los hipotrichia, como este estiloniquia que vemos acá, que tiene sobre todo cilios en la parte de abajo. Y estos son muy simpáticos porque cuando se mueven en el agua usan estos cilios para agarrarse, por ejemplo, de una hoja sumergida y caminan como si fueran cucarachitas. Y es tan sorprendente porque cuando los vemos parece realmente como una cucarachita que camina, pero si pensamos en una sola célula que se va moviendo con sus cilios a lo largo de ese material. Luego está la subclase peritriquia, es decir, que solo tiene cilios alrededor y que justamente son alrededor de la boca en este caso, como la vorticella, que son sésiles. Y finalmente la otra subclase, que son los suctores. Estos suctores tienen los cilios bastante rígidos. Cuando son más pequeños, los cilios son móviles, y luego cuando son adultos, sus cilios se quedan rígidos y pueden servir también para succionar los alimentos, los nutrientes. Los suctorios pueden reproducirse asexualmente por gemación, es decir, se forma como un mini suctorio aquí al costado que luego se desprende y va creciendo. Uy, me quedo con poca batería. Ya, para terminar entonces, les hablo de los esporozoarios. Los esporozoarios son, como ya les dije antes, eh, producen esporas, producen esporulación. Se caracterizan justamente porque no tienen prácticamente una diferenciación de estructuras. No hay como flagelos, cilios, pseudópodos. Son básicamente estructuras bastante sencillas. En realidad los esporozoarios hoy día se ubican en diferentes filum distintos, porque con los estudios genéticos se fue descubriendo que en realidad son linajes diferentes que por un tipo de vida parásito se volvieron todos muy parecidos entre ellos. Antiguamente se los clasificaba todos juntos por la forma similar, pero hoy día con los estudios genéticos se descubrió que son linajes muy diferentes, pero que por un fenómeno que llamamos convergencia evolutiva adquirieron todos una forma muy similar. Entonces, básicamente se estudiaban antiguamente a los esporozoa propiamente con dos clases llamadas coccidios y gregarinas, que hoy día sí todavía se consideran esporozoarios. Bueno chicos, se me cortó, voy a tratar de unir los dos videos y subirlo después como uno solo. Bueno, como les mencionaba, los esporozoarios se estaba considerando anteriormente como un superfilum prácticamente, y dentro del cual se consideran dos filum a su vez, los esporozoa
con dos clases que son coccidios y gregarines, que hasta hoy día se consideran como un grupo bastante eh, monofilético, digámosle. Y los nidosporidios con dos clases, los mixosporidios y microsporidios, donde los microsporidios y los mixosporidios hoy día ya ni siquiera se consideran protozoarios, sino que se consideran, eh, por un lado, a los microsporidios hongos y a los mixosporidios como realmente un grupo de animales, es decir, de metazoos propiamente. Pero, sin embargo, ellos son de importancia médica. Los esporozoarios, eh, existen 50 especies diferentes de Plasmodium, del paludismo. Pueden ser parásitos de invertebrados y vertebrados en el caso eh, de los vertebrados, en el caso del humano, el Plasmodium vivax específicamente, vive en el eritrocito y también viven en el estómago del mosquito. La reproducción puede ser asexual y sexual. En el ciclo que se da en el mosquito se reproducen asexualmente y la reproducción sexual se da dentro del cuerpo humano. Este es el ciclo del Plasmodium vivax, que pueden verlo con mejor detención también en los materiales de lectura. Y el ciclo que se da en el intestino del mosquito es la esquizogonia, es decir, donde se va dividiendo y por múltiples mitosis va creando múltiples núcleos y luego cada núcleo se agarra un pedacito de citoplasma y así van multiplicándose por esquizogonia o esporulación. Entre los coccidios son también conocidos los toxoplásmidos, el Toxoplasma gondii, por ejemplo, que parasitan aves, mamíferos, en el caso del Toxoplasma gondii especialmente al ser humano también, pero como huéspedes intermedios a ratas y gatos. Atacan tejido muscular, tejido nervioso y tejido conectivo. Se pueden transmitir de madre a hijo a través de la placenta. El Toxoplasma gondii, inclusive en varios toxoplasmidos hacen esto, pero el Toxoplasma gondii, que es más estudiado, producen alteraciones en la conducta del huésped. Así, por ejemplo, las ratas que son parasitadas por el toxoplasma, que normalmente rehuyen los lugares con olor a gato, este parásito produce que ellos no rehuyan los lugares con olor a gato, inclusive eventualmente digamos que se pasean por lugares con olor a gato, entonces son fácilmente capturados por el gato. Dentro del gato también tienen su ciclo propiamente dicho y muchas veces de esta convivencia cercana con los gatos pasan los esporozoitos al ser humano. En el ser humano pueden atacar el nervio óptico y también tejido nervioso. Y hay ciertos estudios que confirman que personas con toxoplasmosis tienen reacciones un poco más lentas, ya por más que sean fracciones de segundos, pero ya son más lentas que personas sin toxoplasmosis. Aquí muestra otra vez un poco más el ciclo de vida y la importancia, sobre todo en los gatos. Pero también pueden ser huéspedes intermedios, peces, reptiles, anfibios, o sea, de todo. Es un parásito muy, muy versátil. En cuanto a los gregarinos, que también son hoy día considerados todavía parte de los esporozoarios, suelen ser parásitos de invertebrados, insectos, anélidos. Son parásitos bastante grandes, visibles a simple vista, más o menos el tamaño en medio milímetro, y habitan el intestino de numerosos invertebrados. No se conocen como parásitos del ser humano.
y se reproducen sexualmente. Aquí tenemos unos individuos de esta clase gregarina. Tienen recuerdan en cierta forma a algunos parásitos del grupo de las tenias, a los céstodes, pero acuérdense que al decir que es un protozoo, es un organismo unicelular. Todo este organismo es una sola célula, pero tiene una estructura que le ayuda a fijarse al intestino del parásito, del huésped. Bueno, las últimas dos clases ya no les voy a mencionar porque hoy día ya no son consideradas del grupo de los protozoos, sino como les dije, hoy día ya son considerados metazoos y hongos, reino fungi, respectivamente. Entonces, hasta aquí llegó la presentación y espero poder unir los dos videos en un solo que voy a subir a mi canal de YouTube. Gracias.